El relato escrito por Reinaldo Castillo Portes, uno de los protagonistas, cuenta sobre la tarea encomendada a la comisión, por lo que ya en esa ciudad capital, a donde llegamos ya en la tarde del 10 de septiembre, en el Palacio de Gobierno, nos entrevistamos con el gobernador general Raúl Gárate, a quien le expusimos el sentir del pueblo de Altamira en relación al régimen porteesquilista que imperaba en nuestra villa. No obstante, causarle cierta extrañeza por nuestra comisión de jóvenes, ya que el autor en ese entonces apenas contaba con 17 años de edad y por lo mismo era el más joven de los cuatro. Acto seguido, el general de inmediato llamó al jefe de la Policía Rural del Estado y ante nuestra presencia le ordenó se trasladara a Altamira y de inmediato llevara a efecto el cambio de ayuntamiento municipal, para lo cual designó a una junta de administración civil, no dejándonos a nosotros trasladarnos o regresarnos de inmediato por no considerarlo el general prudente, ya que podíamos esparcir la noticia. Es importante señalar lo que dice Samuel Ramos en su clásico ensayo El perfil del hombre y la cultura en México, sobre la participación de los jóvenes en los años postrevolucionarios en diversas áreas de la sociedad, la literatura y la política. Si los finales del porfiriato fue una época de viejos, a partir de la tercera década del siglo XX, México es un país que más oportunidades ofrece a la juventud. Como se ve, la delegación de los cuatro no brindó confianza de discreción al zorruno gobernador, congeló por breve tiempo a los comisionados en la capital, no fueran a rajar leña. Más seguro, más callado, al día siguiente, Lauro Rendón Valdés, oficial mayor del gobierno estatal, designó la Junta de Administración Civil, la segunda que tuvo Altamira en su historia. La primera la encabezó Taciano Tavera Rojas en 1924. Con esa celeridad se ejecutó la voluntad prorrumpida desde la cúpula del poder. En 3 días, contados desde la Asamblea de Vecinos en la plaza, luego que la comisión habló con el gobernador, el Congreso tuvo tiempo para emitir un soberano decreto con toda su burda inconstitucionalidad en el que basó el reemplazo del cuerpo edilicio en 2 cuartillas de papel cebolla escritas a máquina por un solo lado y pegadas por medio de un alfiler al libro de actas de sesiones de cabildo, se asienta copia del acta de la memorable sucesión. No necesitaron excesiva fuerza ni encontraron mayor traba al destronamiento de Sotero Mata. Era costumbre de la época adjuntar con alfileres hojas de máquina en los libros oficiales. Bastó el enorme alfiler ineludible que desde el legislativo a las órdenes del ejecutivo sostenía el decreto número 23. Allí, con tintas de diferentes colores, firmaron el licenciado Rendón Valdés, representante del gobernador, y los flamantes miembros de la nueva administración, presidente Enrique Tamés Garza, primer regidor Celestino Muñoz Duarte, sí, el mismo del bloque unificador campesino opositor a Mata, segundo regidor Pedro Aguilar, sí, el mismo candidato perdedor, contrincante de Mata, tercer regidor José Socorro Briones y síndico José Blas García Canal. En el acto también estuvo presente el presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, Simón Torres. Blas García encabezó el gobierno municipal en el trienio 1955-1957. José Socorro Briones, por su parte, sería el líder cenecista en los años 1958 a 1960 y síndico al mismo tiempo. No resulta nada casual que quien fungió como secretario en tan relevante acto fuera Manuel Castellanos Lara. La prontitud con la que resolvió el gobernador y la legislatura local llama a sospechas sobre una orquestada urdimbre siguiendo una política represiva contra los gilistas. No existían causas graves que justificaran la sustitución del cabildo. La gente se reunió pacíficamente en la plaza para discutir asuntos políticos y el incompleto cabildo sesionó con tranquilidad horas antes de su remoción. Los anteriores son hechos
que demuestran que el municipio no vivía en un ambiente de ingobernabilidad. Originario de Allende, Nuevo León, Enrique Tamés fincó su hogar junto con su esposa Consuelo Hinojosa en el rancho La Florida de su propiedad, ubicado en donde ahora funciona el campo Tamaulipas de Petróleos Mexicanos. Por ser terrateniente, fue incisivamente cuestionado por los seguidores de Sotero Mata meses después. De pérfidos y sin escrúpulos, señalaron a los ganaderos en sus acciones para apoderarse de los cargos públicos, hasta minar al gobierno del ejidatario Sotero Mata y matarlo políticamente. Así lo expresaron el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia en un oficio enviado al secretario general de la Confederación Nacional Campesina en junio de 1948. Cerca de la medianoche del 11 de septiembre echaron las campanas al vuelo. Hubo festejo esa noche para brindar con las recién nombradas autoridades. Se desvelaron esa noche en compañía del licenciado Rendón y Simón Torres, o estos se despidieron tan pronto acabó la toma de protesta. Una crónica periodista registró la fiesta tan grande y célebre, equiparable a una nueva etapa de independencia y progreso. Al día siguiente, las llamadas Fuerzas Vivas mandaron sendos telegramas de agradecimiento al gobernador, entre ellos los 3 sindicatos existentes, el de los trabajadores terrestres, el de los salineros y un recién creado de trabajadores del volante de la ruta Altamira-Tampico, los 3 congratulados con la nueva junta. Muerto Sotero, viva Tamés. Hay un capítulo turbio que merece ser contado para darle color y tener más completa la película en blanco y negro de aquellos días. La historia sucedió antes del 9/11 de Sotero Mata. Al campesino Juan Cruz Ortega se le extravió una vaca durante algunos días, meses. Al principio no hizo nada, confiado en que ya aparecería el animal. En esa época, en los terrenos sin alambrar, el ganado pastaba a sus anchas. Al campesino Juan Cruz Ortega se le extravió una vaca durante algunos 10 meses. Al principio no hizo nada, confiado en que ya aparecería el animal. En esa época, en los terrenos sin alambrar, el ganado pastaba a sus anchas. Pasado el tiempo, no faltó quien le testereara el lóbulo a Cruz Ortega, informándole que su res ramoneaba en los agostaderos propiedad de Andrés Maya Rivas, secretario del ayuntamiento, ubicados en el ejido Altamira, y con un becerro herrado con fierro de Maya. Entonces Cruz Ortega, con desconfianza de que le echaran impunidad al asunto, tanto el comandante de la policía como el presidente municipal, por ser íntimas amistades de Maya, se fue directo y sin tocar alambre a la Procuraduría del Estado a denunciar el robo. Quizás pensó que entre bueyes nunca hay cornadas, ni se dan rozones de llaves. Ya con la denuncia del delito de abigeato encima, Andrés Maya decidió poner distancia de por medio entre él y la policía. La huida de Maya y el surgimiento de más quejosos afectados en su patrimonio fueron un mismo evento. Entrevistado por el autor, Andrés Pedraza afirmó que Maya cruzó el río Pánuco y se estableció en la colonia Anáhuac, donde se ganaba la vida cargando unos tenates. Por su parte, Ernesto Cruz siguió viviendo en Altamira hasta que razones familiares y de trabajo lo obligaron a radicar en Tampico. Una estampida de denuncias atropelló a Andrés. En la sumatoria le imputaron atrapar en Sumaya unas 100 reses en diversas noches sin luna, por supuesto. La Asociación Ganadera Local, creada en 1936, con uno de sus precisos propósitos de poner una coraza alambrada contra los abigeos, exigió al procurador Seferino Fajardo la captura y ejemplar correctivo al bribón secretario del ayuntamiento. Le señaló la complicidad de las autoridades municipales, pero sobre todo la del síndico Isidro Bonilla, ejidatario del ejido Altamira, que debía actuar por mandato legal como agente del Ministerio Público, pero no lo hizo por ser pariente de Andrés Maya. Lo que sigue puede ser cierto o falso, pero lo que sí es verdad es que fue publicado en la prensa. Una noche después de que le fue ordenada la persecución por presunto abigeo, el comandante de la policía, Reyes Blanco Urías, luego que estuviera haciendo algunos menesteres en el local donde despachaba, se trasladó a pie
desde su oficina hasta su domicilio a descansar, limpia su conciencia blanca como su apellido. Al transitar por un solar baldío cercano al edificio municipal, desde los matorrales, una impune sombra le disparó, atinándole en la copa del sombrero de palma que llevaba puesto. De inmediato buscó al autor de los plumazos, pero no logró darle alcance. Al día siguiente, un ventoso alboroto de rumores recorría con el Reyes en la boca. Balacearon al jefe de la policía. Él mostró como prueba, en un acto que hoy podría llamarse rueda de prensa, el sombrero agujereado. Teniendo como antecedentes todos estos acontecimientos, sendos mensajes enviaron varias personalidades del mundo político de Altamira al gobernador Gárate. Solicitaron la pronta intervención para deponer a Sotero Mata y su cabildo, entre ellos la Asociación Agrícola de Altamira, representada por Enrique Tamés Garza como secretario, la Asociación Ganadera Local de Optación Tavera, el oficial del Registro Civil, Claudio Dávila, y la Oficina Subalterna de Hacienda, dirigida por Jesús M. Saucedo. Saucedo también fue empleado en la oficina de correos y no transcurrirían 3 años cuando sufriría como alcalde un derrocamiento parecido al que él favoreció a manos de sus enemigos políticos, entre ellos Tamés Garza. Así lo relató Andrés Pedraza al autor. Más adelante se describe este suceso. Al día siguiente de haberse instalado la junta que sustituyó a Sotero Mata, abrió una sesión preliminar a las 10 de la mañana. Así lo registró el nuevo secretario. Designaron a Jesús M. Saucedo como secretario provisional. Como tesorero quedó electo José Guillermo Rivera Flores, dirigente de los trabajadores salineros, el mismo que renunció al cargo de regidor como protesta en contra de Sotero Mata. Como comandante de policía, Jesús Pérez Guzmán, descrito en la prensa como un señor de edad avanzada. Para escribiente de la sindicatura, a Jorge Cruz, y para conserje, a Reinaldo Castillo Portes, quien logró colarse por primera ocasión, aunque por poco tiempo. Procedieron a nombrar las comisiones del Cabildo. Los nombramientos de delegados de las diversas comunidades rurales de Altamira quedaron a resolverse en otra sesión. Juan Macías resultó muy hábil y permaneció activo en la política mucho tiempo. Inició su vida laboral como maestro rural en el poblado López Rayón del municipio de González, donde conoció al líder agrarista profesor Graciano Sánchez, y este le brindó su respaldo. Al empezar el año de 1948, fue nombrado secretario del ayuntamiento, quien años antes hubiera sido destituido por supuestos vínculos con los sinarquistas. Ocupó en su carrera política varios cargos públicos y en asociaciones privadas hasta alcanzar la presidencia municipal en 1969. En la misma sesión en que nombraron a Macías, el alcalde suplicó un voto de confianza para todo el personal de la administración y fuera ratificado en los diferentes puestos, con excepción del conserje Reinaldo Castillo Portes, por no haber sido autorizado el presupuesto respectivo. En cambio, se aprobó el puesto de escribiente de la Secretaría del Ayuntamiento, cargo que fue cubierto por el joven Mario Cruz Polanco, por tener competencia para esa función. Así dice el acta. Polanco Cruz cursó estudios de contador privado en Tampico. El Cabildo acordó pagar la deuda a Castillo Portes, buscándole en otro momento acomodo en alguna forma. Sería una manera de corresponder por haber sido uno de los 4 comisionados a Ciudad Victoria a interceder ante el gobernador para que desapareciera el poder municipal en manos del entonces del alcalde Sotero Mata. Vaya que con el tiempo sí le hallaron acomodo puesto a Castillo Portes, o él lo encontró, que todavía sigue en la administración. Fue empleado de Correos de México, en donde se jubiló. Ha emparejado su biografía a los trienios municipales, desde conserje y escribiente hasta presidente municipal en 1972, secretario del ayuntamiento en varios periodos y hoy un sabio cronista vitalicio. Por más de 60 años ha sido protagonista en la trinchera de la política municipal y testigo del desarrollo de Altamira, ejemplo de tenacidad y superación, un activo fijo de la administración y referencia necesaria para estudiar la historia de Altamira. Un hecho relevante en el gobierno de Tamés fue la salida de uno de los regidores,
Celestino Muñoz dejó de asistir a laborar en la presidencia, por lo que a los 2 meses de su ausencia, el Cabildo decidió llamar al suplente Andrés Pedraza Flores, un sindicalizado salinero de Lomas del Real, para darle posesión a fin de que la administración marchara por legales senderos rectos. Andrés Pedraza volvería a ser regidor cuando fue presidente Blas García, 1955-1957. A Muñoz Duarte se le inculpaba de andar por ahí con 3 de sus prosélitos conspirando en contra de la Junta. Hoy estos datos pueden parecer triviales o de argüende, pero en aquellos días se les daba la más seria atención. La vida campirana así lo exigía. Aquí se hace referencia a la información recogida en libros, archivos y testimonios para dar un mosaico de los sucesos en el Altamira de los 40. Agradezco a quienes generosamente abrieron sus bolsillos para entregarme su apoyo económico en este enorme proyecto de publicar libros sobre Altamira. Hablaré sobre lo que no son. No son historias endulzadas de un mundo ideal, no son biografías o genealogías de personajes electos, ni cronologías centrados únicamente en sucesos de la villa ni en vidas de machuchones. No son colecciones de anécdotas, efemérides, hechos aislados o fotos de personas o edificios. No son textos de tijera y engrudo, de recorta y pega. No están dirigidos a romper el prestigio de alguien en particular, ni tienen una intención iconoclasta. Mis libros sí son de esta manera. Cuentan la vida social con sus visibles contradicciones y conflictos. Aluden a la gente sencilla, la que también hace la historia como protagonista, y aquí se escucha su voz y su nombre. Menciona los ejidos, congregaciones y ranchos, además de la villa. Mis libros expresan los procesos sociales, económicos y políticos de Altamira en el siglo XX. Mis libros presentan una redacción propia. Mis libros reflejan la actuación de los funcionarios públicos con sus contrastes, su empuje hacia el progreso, pero también sus asquerosos abusos, impunes muchas veces. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Buen día, amigas y amigos. He publicado 7 libros sobre Altamira. Aquí les presento a grandes rasgos cada uno de los 7. El primero, Altamira en los 40. Este lo editó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno de Tamaulipas, 178 páginas. Incluye los temas campesinos, el cultivo del algodón, ejidos, cabildazos, un presunto tesorero corrupto, luz, escuela, aguas, policías, empacadora de carnes. Este libro está agotado. El siguiente de la colección son 4 ya de la siguiente década. Altamira en los 50, 4 libros. El primero es este que les muestro. Habla sobre tomateros, algodoneros, carboneros, reparto agrario, los ejidos Vega de Esteros, Aquiles, Contadero, Margaritas, Miramar, Cuauhtémoc, ejido Altamira y empacadora de carnes. 130 páginas. Está a la disposición. El siguiente también habla sobre actividades económicas. En este se incluyen los temas de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, la Fundación, comerciantes, oficios, ganaderos, salineros de Lomas del Real, Campo Tamaulipas, petroleros, PPQ o DuPont e industriales, 160 páginas. Se encuentra a la disposición de quienes lo quieran adquirir. También sobre la misma década de los 50, en Altamira, este libro trata sobre gobierno, finanzas municipales, agua, luz, junta de mejoras, rabia, vacunas, Cruz Roja, transporte, daños del ciclón Hilda, maestros y escuelas, 148 páginas, y está a la disposición de quienes quieran adquirirlo. El siguiente de la misma década, 1950-1960, gobiernos, actividades cívicas,
influyentismo, impunidad, corrupción, robavacas, policía rural, policía municipal, ejército, abusos de las autoridades. Las víctimas clamaban justicia, 142 páginas disponible. El siguiente es un periodo de 2 años, 1961-1962. Trata sobre elecciones, alumbrado, clubes, el cabildo destruyó el archivo municipal, teléfono de caseta, 144 páginas. Este libro está agotado. Y el último de los que he publicado es del periodo 1972-1974. Salineros, comerciantes, feminicidios, luz, agua, escuelas, maestros, asociación ganadera, empacadora, termoeléctrica, servicios públicos, clubes, carnavales, fútbol, atletismo y más. 91 páginas a la disposición de quienes guste adquirirlo. Aquí se encuentra, aquí en el video, los datos del WhatsApp y el correo electrónico. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Muy amables. Muchas gracias.